les contesto. Entonces, bueno, vamos a empezar ya con el último tema de lípidos, que vendría siendo la movilización y la regulación de los lípidos. Es decir, todos los procesos que se tienen que llevar a cabo para que los lípidos se puedan llegar a usar y cómo se controla su síntesis y su degradación a nivel celular. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando primero de la movilización, cómo es que se empiezan a movilizar desde el tejido adiposo o desde el hígado hacia los diferentes tejidos. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, antes de comenzar con la movilización como tal, hay que conocer algunos conceptos y algunas generalidades de los lípidos que a lo mejor ustedes ya conocen, pero pues bueno, vamos a repasarlas. Recuerden, tienen que saber ustedes que los triglicéridos, bueno, los lípidos son la mejor fuente de energía que tenemos, ¿sí? La más utilizada pues es la glucosa, ¿sí? Los carbohidratos, pero la mejor fuente de energía que tenemos son los lípidos, y especialmente los triglicéridos, ¿sí? Los triglicéridos. Recuerden que los triglicéridos se pueden empezar a hidrolizar, ¿sí? Por un proceso de hidrólisis. Se pueden convertir en 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Y bueno, los ácidos grasos ustedes ya saben que se pueden someter a beta oxidación para generar acetilcoenzima A, y el acetilcoenzima A su vez puede entrar en el ciclo de Krebs para generar NADH, FADH, y estos a su vez pueden utilizar en la cadena de transporte de electrones para producir ATP, ¿sí? Entonces, por eso los triglicéridos son la mejor fuente de energía, ¿sí? Se considera la mejor fuente de almacenamiento de energía, ¿sí? Si lo comparamos con la fuente de almacenamiento de energía de los carbohidratos, que vendría siendo el glucógeno, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos otra fuente de almacenamiento de energía, que es el glucógeno, que básicamente se compone de puras moléculas de glucosas polimerizadas, ¿sí? Bueno, los triglicéridos para empezar le van a ganar al glucógeno, ¿sí? Producen muchísima más energía. ¿Pero por qué? ¿Por qué producen más energía? Ahí, para entender este fenómeno o estas observaciones, tenemos que comparar básicamente al ácido graso contra la molécula de glucosa. Recuerden que la glucosa está parcialmente oxidada porque ya presenta dentro de su estructura múltiples grupos hidroxilo, ¿sí? Mientras que el ácido graso, de hecho, es rico en enlaces de tipo carbono-hidrógeno, está muy saturado, no está tan oxidado, está muy reducido. Entonces, debido a que la síntesis de ATP se basa en reacciones de oxidación, toda aquella sustancia que esté más reducida y que pueda sufrir por ende más reacciones de oxidación es una mejor fuente de energía. Debido a que la glucosa pues es una molécula que ya tiene muchos grupos hidroxilo, su oxidación ya está empezada, por así decirlo. Mientras que los ácidos grasos todavía no, pueden sufrir reacciones para formar un doble enlace, luego hidroxilarse, y luego oxidar este hidroxilo a un grupo ceto y luego ya generar un ácido carboxílico. Atraviesan un ciclo de oxidaciones muchísimo más largo. Además de que a nivel estructural los ácidos grasos están muchísimo más grandes que la glucosa. La glucosa es una molécula de 6 carbonos, mientras que los ácidos grasos son moléculas de 16 carbonos, cuando menos, ¿sí? Es lo más común. Entonces, por estas cuestiones, para empezar, los lípidos siempre le van a ganar a los carbohidratos en cuanto a energía. Y bueno, en cuanto a almacenamiento, los lípidos le suelen ganar también a los carbohidratos porque ocupan mucho menos espacio, ¿sí? Dentro del organismo. Por ejemplo, hay muchísima más energía en un gramo, en un gramo de lípidos, de triglicéridos. Vamos a enfocarnos en los triglicéridos. Hay muchísima más energía en un gramo de triglicéridos que en un gramo de glucógeno. ¿Por qué? Bueno, en un gramo, ¿sí? En un gramo de triglicéridos, yo tengo literalmente un gramo de triglicéridos. Aunque suene medio tonto, pero sí. En un gramo de triglicéridos, aquí voy a borrar esto para que no se repita. Yo tengo literalmente un gramo de triglicéridos. Pero en un gramo de glucógeno, ¿sí? Yo no tengo un gramo literalmente de glucógeno, ¿sí? Tengo un cierto porcentaje, se estima que entre un 50% de agua y otro 50%, déjame checar cómo queda el dato, sí. No, de hecho no, tiene un 66% de agua
y un 33%, déjame borro un 33% simplemente de glucógeno, ¿sí? El glucógeno es un polímero que absorbe mucha agua. ¿Por qué absorbe mucha agua? Porque a final de cuentas son moléculas de glucosa polimerizadas. Todas las moléculas de glucosa, todos los residuos de glucosa que están polimerizadas en el glucógeno tienen muchos grupos hidroxilo, de tal manera que atraen mucha agua, ¿sí? Son higroscópicos. Entonces, en el organismo, en el hígado, donde están almacenados principalmente y en los músculos, atraen mucha agua. Y entonces, un gramo de glucógeno en realidad no es como tal un gramo de glucógeno, sino que tiene muchísima agua. Tiene 2 veces más de agua que de glucógeno. Entonces, cuando tomamos un gramo de triglicéridos, aquí estamos tomando un gramo real de triglicéridos, que no tiene agua, porque los triglicéridos no se mezclan con el agua, ¿sí? Por eso su almacenamiento es muchísimo mejor, ocupa menos espacio para la proporción de energía que puede generar si lo comparamos con el glucógeno. Entonces, esas son algunas de las ventajas que tienen los triglicéridos como fuentes de almacenamiento de energía, que se almacenan, que ocupan muy poquito espacio para generar muchísima más energía de lo que puede generarnos un gramo de glucógeno o una cierta cantidad de glucógeno, ¿sí? Y este ocupa muchísimo más espacio porque este retiene agua, por así decirlo. Entonces, bueno, esos son algunos datos. Ahora, ok, vamos a pasar ya ahora sí como tal a la movilización. Ya con esto, en teoría, podemos entender que los triglicéridos van a ser la mejor fuente de energía. Ahora, ¿dónde se localizan estos triglicéridos? Yo creo que ustedes ya conocen eso, ¿sí? Básicamente, los triglicéridos están almacenados en los adipocitos. Y los adipocitos pertenecen, pues, al tejido adiposo. ¿Sí? Que el tejido adiposo, pues, ustedes ya saben que tenemos 2 tipos de tejido adiposo. Bueno, depende de cómo lo quieran clasificar. Lo pueden clasificar en pardo y blanco, pero en este caso no nos vamos a centrar en su función, sino más en su localización. Tenemos tejido adiposo visceral y tejido adiposo subcutáneo. ¿Sí? Donde el más importante, pues, es el visceral, ¿sí? Que es el que más triglicéridos almacena. Ok, entonces ahí es donde se almacena la mayoría de los triglicéridos en el tejido adiposo visceral. Obviamente una persona que tiene obesidad y por ende tiene mucha reserva de triglicéridos, pues va a tener un mayor grado de tejido adiposo visceral. Sí, que es lo que nosotros empezamos a ver, que empieza a tener mayores medidas de los parámetros antropométricos. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar acerca de la movilización. Déjenme nada más quitar esto. Voy a quitar esto y listo. Muy bien. Déjenme estirar tantito. Ahí está. Vamos a empezar a hablar desde la digestión de los triglicéridos, pero así muy rápido. ¿Sí? ¿De dónde podemos obtener los triglicéridos? Los triglicéridos se pueden sintetizar en las células, pero no es lo más común. ¿Sí? Nosotros los podemos obtener de mejor manera si los adquirimos de la dieta. Entonces, por así decirlo, de los triglicéridos totales, ¿sí? Puede provenir de los triglicéridos de la dieta o de los triglicéridos de la síntesis que nosotros llevamos a cabo, que se conoce como síntesis de novo, porque desde cero se sintetizan, ¿sí? Pero no es lo más común. Lo más común es que provengan de la dieta. Entonces nos vamos a centrar en estos, en los triglicéridos de la dieta. Muy bien. Entonces, bueno, aquí tenemos a los triglicéridos de la dieta. Los triglicéridos de la dieta, pues ustedes ya saben que ustedes ya saben que atraviesa o que van atravesando todo el tubo digestivo, principalmente en el intestino delgado, en el duodeno, ¿sí? Es donde sufren su mayor digestión y absorción. Entonces, bueno, los triglicéridos de la dieta, primero que nada, se tienen que convertir en ácidos grasos y glicerol para poderse absorber, si no, no pueden atravesar el tubo digestivo. Entonces, para poderse absorber, los triglicéridos tienen que hidrolizarse a monoacil glicerol, que vendría siendo esa estructura. Sí, ahí tenemos el monoacilglicerol. Nada más va a tener una sola cadena esterificada. Y bueno, 2 ácidos grasos, porque recuerden que tiene 3 ácidos grasos un triglicérido. Entonces vamos a tener esto. 2 ácidos grasos, monoacilglicerol. Muy bien. Una vez que ya está en forma de monoacilglicerol y ácidos grasos, bueno, ahora sí ya puede absorberse. ¿Sí? Se va a absorber. ¿Por qué células? Por las células epiteliales. Bueno, los enterocitos, las células epiteliales del tubo digestivo. ¿Sí?
Vamos a tener a los enterocitos aquí. Los ácidos grasos se pueden transportar bastante bien, ¿sí? Por algunos transportadores. Y bueno, el glicerol, por ejemplo, puede atravesar por algunas acuaporinas en específico, pero no nos vamos a centrar tanto en los canales o los transportadores que se utilizan, porque pues, ahorita no estamos viendo nada de eso. Y bueno, una vez que entran al enterocito, va a entrar el monoacil glicerol y bueno, los dos ácidos grasos, que ya nada más los voy a representar como AG, ¿sí? Como ácido graso. Muy bien. Una vez que entra el monocilglicerol y los dos ácidos grasos, dentro del enterocito se vuelven a convertir a triglicéridos, ¿sí? Se vuelven a convertir a triglicéridos. Y esos triglicéridos que se acaban de sintetizar recién en el enterocito, que nosotros ya vimos la síntesis, se las puse en el video que les subí a YouTube. Una vez que se sintetizan ya los triglicéridos de vuelta en el enterocito, los triglicéridos se distribuyen hacia la linfa, ¿sí? Por aquí tenemos un vaso linfático. Este es un vaso linfático. Los triglicéridos pasan hacia la linfa en forma de unas partículas que se conocen como kilomicrones. Los kilomicrones son ricos en triglicéridos, ¿sí? Y colesterol, pero más ricos en triglicéridos todavía, ¿sí? Triglicéridos y colesterol. El colesterol que también proviene de la dieta, obviamente. Entonces, estos kilomicrones que son ricos en triglicéridos y colesterol, pues ya pueden circular por la linfa, por los vasos linfáticos, ¿sí? Y en algún punto la linfa o los vasos linfáticos se van a encontrar con algunos vasos sanguíneos y estos kilomicrones van a pasar a la circulación, ¿sí? Entonces, a pesar de que al principio se absorban por los vasos linfáticos, al final terminan en la sangre. Entonces, no hay problema por eso. Muy bien. ¿Qué estructura tienen los kilomicrones? Bueno, la estructura de los kilomicrones y las lipoproteínas la vamos a analizar un poquito más adelante, pero les voy a adelantar que los kilomicrones están formados por algunos fosfolípidos, porque al final de cuentas proveían de la membrana celular de los enterocitos. ¿Sí? Los kilomicrones a final de cuentas son como si fueran unas vesículas muy grandes, ¿sí? Tienen pedazos, son una membrana en forma esférica, por eso tienen fosfolípidos, y tienen una proteína muy importante que es la ApoB, se conoce como la ApoB, que es la que le da estructura, ¿sí? A los kilomicrones. Y además de darle estructura, también le aporta solubilidad, porque una membrana, ¿sí? Una vesícula hecha de puros fosfolípidos no sería lo suficientemente soluble dentro del plasma o dentro de la linfa. Pero ya al tener una proteína que tiene muchas cargas, entonces eso la vuelve más soluble. Y bueno, la ApoB también cumple la función de actuar como una señal para que aquellas proteínas que tengan receptores para la proteína ApoB puedan captar estos kilomicrones y utilizar estos triglicéridos o colesterol que están dentro. Entonces, bueno, una vez que ya se secretaron los kilomicrones a partir de los enterocitos, los kilomicrones van por la linfa, como les digo, luego se juntan con la circulación en la sangre y, bueno, por ahí llegan pasan por varios tejidos, ¿sí? Y empiezan a liberar algo de triglicéridos normalmente, ¿sí? Empiezan a liberar algo de triglicéridos. En algún punto, ¿sí? Déjenme nomás checar unos datos, a ver si me tengo que mencionarles algo más. Empiezan cambiar la diapositiva. Estos kilomicrones empiezan a recorrer por circulación. Una vez que ya se junta la linfa con la sangre, van por la circulación y empiezan a entregar los triglicéridos a los tejidos. Déjenme quito esta diapositiva para ponerles otro dibujo. Ok. Bien, vamos a suponer que por aquí ya tenemos un vaso sanguíneo, ya se juntaron los kilomicrones. Ya se juntaron los kilomicrones en la sangre, ¿sí? Ahora tenemos triglicéridos. Ok, vamos a suponer que este vaso sanguíneo está transportando kilomicrones y por aquí tenemos un órgano en particular. Vamos a suponer que tenemos por ahí al tejido adiposo, vamos a suponer. Sí, o al músculo, la célula que ustedes quieran, pero en este caso lo vamos a representar como el tejido adiposo. El tejido adiposo, ¿sí? Y los vasos sanguíneos, de hecho, dentro de sus membranas tienen unas enzimas, ¿sí? Tienen unas enzimas, las células de los vasos sanguíneos y de los adipocitos, que aquí las estoy representando con estos puntos, que se conocen como lipoproteína lipasas. ¿Sí? ¿Qué van a hacer estas enzimas? Cuando pase un kilomicrón, a los triglicéridos que están por ahí, les van a empezar a quitar
triglicéridos para hidrolizarlos, ¿sí? ¿A qué los van a hidrolizar? A ácidos grasos y ¿a qué creen? A glicerol, o a monoglicerol, mejor dicho. A aquí lo escribí muy feo. A monoglicerol. Entonces, una vez que estas lipoproteínas lipasas que están presentes en la membrana plasmática, ¿sí? En la parte externa, detectan un kilomicrón, hidrolizan los triglicéridos que estos contienen y convierten los triglicéridos a ácidos grasos y monoglicerol. Y bueno, al igual que con las células del enterocito, ahora sí ya pueden absorberse, ¿sí? Porque en forma de triglicérido no se pueden absorber. Se absorben, ¿sí? Como ácidos grasos y monoglicéridos, ¿sí? Monoglicerol, perdón. Y dentro del adipocito, aquí estamos viendo un adipocito, el ácido graso y el monoglicerol, después, al igual que con los enterocitos, se vuelven a convertir a triglicéridos para su almacenamiento, ¿sí? Recuerden que los adipocitos son el principal sitio de almacenamiento de los lípidos, de los triglicéridos. Entonces, básicamente así es como se pasa de los triglicéridos de la dieta hasta los triglicéridos que tenemos almacenados en los adipocitos, ¿sí? Muy bien. Esto es en cuanto a la movilización desde el intestino hacia el tejido adiposo o los músculos, porque esto mismo está ocurriendo en los músculos. Pero bueno, ¿qué ocurre cuando se tiene que movilizar triglicéridos desde el adipocito hacia el hígado, por ejemplo? Como cuando tiene que haber beta-oxidación, porque tal vez no hay nutrientes, o cetogénesis, etc. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Cómo es la movilización? Bueno, vamos a poner otra diapositiva. Vamos a quitar esto. Muy bien, en este caso, la movilización es un poco distinta, pero aún así pues, no está tan difícil. Ok, al inicio nosotros entonces vamos a tener, déjenme dibujar un adipocito. Bueno, se los voy a poner primero a grandes rasgos y luego analizamos en particular al adipocito, ¿sí? Nosotros vamos a tener adipocitos entonces ricos en triglicéridos, ¿sí? Esta cosa que está aquí, en el circulito que está aquí, es el núcleo, ¿sí? Y esta cosa que estoy dibujando, este círculo un poco más grande, ¿sí? Vendrían siendo los triglicéridos. Los triglicéridos están almacenados en una gota de aceite, literal, así se le conoce a esa región del citoplasma de los adipocitos, donde están los triglicéridos, como la gota de aceite. Porque como no son solubles en el citoplasma, forman como si fuera una gota de aceite. Entonces, bueno, justo cuando se da la señal para utilizar los triglicéridos, los lípidos, porque tal vez no hay nutrientes, los triglicéridos se empiezan a movilizar del adipocito, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí nuestro adipocito, empieza a haber reacciones de hidrólisis de los triglicéridos, y bueno, nosotros ya sabemos que las reacciones de hidrólisis van a conducir a la formación de ácidos grasos y monoglicerol, ¿sí? Estos van a salir por un transportador, ¿sí? Del adipocito a la sangre. Entonces en la sangre vamos a tener un aumento de los ácidos grasos, que bueno, en algunos libros o en algunos artículos, si ustedes lo buscan, a eso se les conocen como ácidos grasos libres, pero es lo mismo que los ácidos grasos. Entonces va a haber un aumento de los ácidos grasos libres, va a haber un aumento también del glicerol, del monoglicerol, perdón. Monoglicerol. Y bueno, de hecho, cuando ocurre esta movilización, aquí cometí un error, no se forma monoglicerol, se forma glicerol totalmente, ¿sí? Y se forman 3 ácidos grasos. Entonces aquí es glicerol, ¿sí? Ok, una vez que aumentan en la sangre el glicerol y los ácidos grasos, estos empiezan a transportarse por la sangre hacia las células del hígado, ¿sí? En las células del hígado, en los hepatocitos, son captados estos ácidos grasos, ¿sí? Pueden entrar los ácidos grasos, entra el glicerol, y bueno, ahí ya cada uno cumple una función en particular. Por ejemplo, los ácidos grasos, nosotros sabemos que si no hay energía y por eso hubo movilización de los triglicéridos, los ácidos grasos, ¿a dónde se van a ir? Hacia la mitocondria, ¿sí? Se van a ir a la mitocondria a generar ¿qué cosa? A sufrir beta-oxidación para generar ATP. Mientras que el glicerol, aquí dependerá de la vía que se tenga que utilizar. El glicerol se puede utilizar para 2 cosas. El glicerol se puede convertir en, si no me equivoco, gliceraldehido 3-fosfato. Bueno, sí, se convierte en gliceraldehido 3-fosfato y
Ya en forma de gliceraldehído 3-fosfato, el glicerol puede convertirse en dos cosas. Se puede convertir a piruvato, ¿sí? Y de nuevo utilizarse para generar ATP, o se puede convertir por el proceso de gluconeogénesis en glucosa, ¿sí? Se puede convertir en glucosa. Entonces, si el glicerol se convierte en glucosa o piruvato, está determinado por las carencias nutricionales que tenga el organismo. ¿Sí? Si se necesita de glucosa, lo más probable es que el glicerol se oriente a convertirse en glucosa por gluconeogénesis. Si no hay tanto demanda de glucosa, y de hecho el que tiene la demanda es el hígado, entonces lo más probable es que el glicerol se utilice para piruvato. Pero bueno, ahí dependerá de lo que se necesite en el organismo. Pero aquí es importante mencionar eso. El glicerol se puede utilizar para generar glucosa. ¿Qué otras sustancias se pueden convertir en glucosa por gluconeogénesis? Aminoácidos, principalmente aspartato principalmente. Entonces, bueno, nada más por mencionar. Y creo piruvato también. Entonces, bueno, esos son, así a grandes rasgos, el proceso general de cómo se movilizaría. ¿Cuál es el objetivo de que se movilice? Hidrolizar los triglicéridos a ácidos grasos y glicerol, que se transporten por la sangre al hígado. En el hígado se absorban estos ácidos grasos y glicerol, y los ácidos grasos se utilizan en la mitocondria para generar energía a través de la beta oxidación, y el glicerol se utiliza para la gluconeogénesis o la glucólisis, dependiendo de lo que necesite la célula del hígado o el organismo en general. Entonces, bueno, este es el esquema general, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos un poquito más en este proceso que ocurre en el hígado, digo, en el adipocito. ¿Cómo ocurre la hidrólisis? Porque de hecho es una hidrólisis, es un proceso que está muy controlado, ¿sí? Vamos a enfocarnos en ese proceso. Déjenme a otra para dibujarlo. Ok. Vamos a empezar. Vamos a dibujar un adipocito gigante, porque aquí tenemos que dibujar mucho. Aquí tenemos el núcleo, vamos a suponer. Y aquí tenemos la gota de aceite. ¿Sí? Es la gota de aceite. Y la voy a poner. Y bueno, aquí tenemos nuestro núcleo, que normalmente eso se ve en los adipocitos. Un núcleo muy pequeño opacado por una gota de aceite muy grande en el citoplasma. Entonces, bueno, aquí tenemos el adipocito. Nosotros sabemos que la gota de aceite es rica en triglicéridos. Y bueno, ¿cómo se da el proceso para movilizar los triglicéridos y convertirlos en ácidos grasos y glicerol? Bueno, aquí es muy importante, aquí son muy importantes dos hormonas, ¿sí? La adrenalina y el glucagón. Aquí cualquiera de las dos puede ejercer el efecto. Hay veces en que en algunas condiciones fisiológicas solo actúa una o la otra, y hay veces en que actúan las dos, dependerá. Por ejemplo, el glucagón principalmente está elevado en condiciones de ayuno. La adrenalina, por ejemplo, está elevada normalmente en condiciones de ejercicio o cuando hay una respuesta de lucha o huida, aunque también en el ejercicio algo de glucagón se puede estar liberando. Entonces, no es como que totalmente específico que nada más en ciertas condiciones esté una o la otra, sino que puede haber presencia aún así, aunque sea un poquito, de las dos, ¿sí? Pero bueno, normalmente en el ayuno predomina el glucagón y la adrenalina en el ejercicio y en las respuestas de lucha o huida, ¿sí? Donde ocupamos energía inmediata. Por eso la adrenalina controla aquí estos procesos. Pues bueno, vamos a empezar hablando de la movilización. ¿Cómo ocurre? Primero tenemos que tener aquí dibujado nuestro receptor para adrenalina y nuestro receptor para el glucagón, ¿sí? Cuando llegan estas sustancias, ¿sí? La adrenalina, y aquí voy a poner con un triángulo el glucagón, cuando llegan a estas sustancias y se unen a su receptor, ambas sustancias estimulan la generación de AMP cíclico, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos receptores para estas sustancias son receptores acoplados a proteínas G, ¿sí? Son receptores acoplados a proteínas G, que de hecho actúan por el sistema de la adenilato ciclasa. Sí, entonces eso ya no lo voy a poner porque ustedes en teoría ya lo debieron haber visto con los videos que ya les he puesto, que cuando se une el receptor se activa la enzima adenilato ciclasa por las proteínas G activadas,
Y bueno, aumenta la concentración de AMP cíclico, donde aquí el AMP cíclico actúa como segundo mensajero. Entonces, estos dos receptores pueden llevar al aumento de la síntesis de AMP cíclico, donde el AMP cíclico actúa como un segundo mensajero para continuar el mensaje dentro de la célula, porque estos neurotransmisores, estas hormonas no pueden pasar hacia adentro. Ok, entonces aquí el AMP cíclico, una vez que se sintetiza y aumenta su concentración intracelular, se une a algunas proteínas para activarlas, ¿sí? Ejerce un control alostérico positivo, ¿sí? Donde él se va a unir, por ejemplo, a la proteína quinasa A, ¿sí? Vamos a tener a la proteína quinasa A en su forma inactiva, y luego de que se une el AMP cíclico a la proteína quinasa A, ¿sí? Vamos a tener a la proteína quinasa A pegada al AMP cíclico, y ahora va a estar en su forma activa, ¿sí? Va a estar ejerciendo un fenómeno no, va a estar ejerciendo un control alostérico positivo. Va a estar haciendo que se active la proteína quinasa. Muy bien, una vez que se activa la proteína quinasa empieza a fosforilar, porque al final de cuentas es una quinasa. Acuérdense de eso de bioquímica, que quinasa implica fosforilar, ¿sí? Poner grupos fosfatos, ¿sí? Entonces es una quinasa, va a fosforilar. Entonces en este caso la proteína quinasa va a fosforilar una proteína muy importante, ¿sí? ¿Esta proteína cuál es? La hormona, no es cierto, lo estaba poniendo al revés. La lipasa sensible a hormona, se llama así. Lipasa sensible a hormona. ¿Por qué lipasa sensible a hormona? Lipasa porque va a venir a hidrolizar enlaces éster de los lípidos, de los triglicéridos en este caso, para generar ácidos grasos y glicerol. ¿Y por qué es sensible a hormona? Porque solo se activa cuando están presentes hormonas. ¿Cuáles hormonas? La adrenalina y el glucagón, ¿sí? Por eso se conoce como lipasa sensible a hormona. Una vez que se activa la lipasa sensible a hormona, porque la lipasa sensible a hormona va a estar fosforilada, si recuerdan que la proteína quinasa, ¿qué le va a hacer? Pues la va a fosforilar, si le va a poner un grupo fosfato. Ahí se lo voy a poner. Sin el grupo fosfato no está activa, ¿sí? Aquí lo voy a poner lipasa sensible a hormona, como LSH, inactiva, porque no tiene fosfato. Pero luego de la fosforilación, ¿sí? Luego de la fosforilación se puede activar, ¿sí? Aquí ya está en su forma activa. Entonces, una vez que se activa la lipasa sensible a hormona, en teoría ya podría llegar a hidrolizar los triglicéridos para generar los ácidos grasos y el glicerol. Sin embargo, esto no es verdad. Todavía no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque la enzima, la lipasa sensible a hormona, es una enzima que es hidrosoluble. Pero si se fijan, dentro del adipocito tenemos una gotota de aceite, ¿sí? Que no es hidrosoluble. Entonces, se tiene que generar un rearreglo estructural en esta gota para que se vayan exponiendo de mejor manera los triglicéridos a la lipasa, ¿sí? Porque la lipasa no se puede meter a la gota, ¿sí? A la gota de aceite. Entonces se tiene que reacomodar la morfología y la estructura de la gota de aceite por algunas proteínas que sí son liposolubles, para que la lipasa sensible a hormonas y otras enzimas que también son hidrolasas, que también son importantes aquí, vengan y empiecen a hidrolizar a los triglicéridos, ¿sí? Entonces, para llevar a cabo esta reorganización de la gota, se utiliza una proteína que se conoce como perilipina, que también se fosforila, ¿sí? Por la proteína quinasa A, la perilipina. La perilipina se fosforila por la proteína quinasa A, ¿sí? Está en su forma inactiva, sin fosforilar, y cuando se fosforila pasa a su forma activa, ¿sí? La perilipina activa. Muy bien, ya tenemos a la perilipina. Esta es una proteína que sí puede estar interaccionando con la gota de aceite, ¿sí? Tenemos a la perilipina. La perilipina, ¿qué va a venir a hacer? Su función principal, aquí la voy a poner al ladito, es reestructurar a la gota de aceite, ¿sí? Básicamente va a reestructurar a la gota de aceite para que esta gota se vuelva más accesible a las lipasas que van a venir a hidrolizar a los triglicéridos. Además, tiene otra función. La perilipina también está implicada en la liberación, ¿sí?, de una proteína
Bueno, lo voy a poner de un cofactor, porque la verdad es que es una proteína que va a actuar como un cofactor de otra lipasa. Un cofactor de la ATGL, se llama así la proteína, la ATGL. Este cofactor, ¿sí? Si lo quieren anotar, se llama CGI58. Sí, es un cofactor muy importante. La perilipina, cuando se activa, lo libera, ¿sí? Bueno. Gracias. Muy bien. Una vez que se activa la perilipina, entonces se va a reestructurar la gota de aceite para que estos triglicéridos se vuelvan más accesibles a la lipasa sensible a hormonas y se van a liberar, se va a liberar este cofactor, el CGI58, que es importante para la proteína ATGL. Ahorita vamos a hablar de ella. Muy bien. Básicamente estas son las funciones que tiene la perilipina y la lipasa sensible a hormona. Entonces ahora sí ya vamos a empezar a hablar de esto. Aquí voy a poner que todo ocurre dentro de la gota de aceite, pero la verdad es que no ocurre dentro de la gota de aceite, nada más es por espacio, ¿sí? Recuerden que esto está ocurriendo en la periferia, porque las enzimas no pueden entrar a la gota de aceite, pero lo voy a poner aquí para que quepa. Lo primero que va a ocurrir es que los triglicéridos van a sufrir una primera hidrólisis, ¿sí? Por la enzima ATGL, que dijimos que ocupaba a CGI58. Sin CGI58, esta enzima no puede empezar. Entonces aquí vamos a tener la proteína ATGL funcionando y con cofactora CGI58, ¿sí? Esta enzima, ya con su cofactor activo, va a venir a llevar a cabo la primera hidrólisis, ¿sí? Aquí, luego de esta primera hidrólisis, va a salir un ácido graso, el primer ácido graso, y se nos va a generar un diacilglicerol, ¿sí? Que va a tener dos ácidos grasos. Muy bien, ¿qué sigue? Después de tener el diacilglicerol va a sufrir otra hidrólisis, pero aquí por la lipasa sensible a hormona. Y bueno, esto ya me va a convertir, aquí luego de esta hidrólisis va a salir un segundo ácido graso y va a salir el monoacilglicerol. El monoacilglicerol posteriormente, ¿sí? Se va a convertir en glicerol y el último ácido graso a causa de la monoglicerol lipasa. Y listo. Si se fijan, luego de todo este proceso, aquí lo voy a poner con 3 flechitas, luego de todo este proceso resultamos en la hidrólisis y la generación de 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Y listo. Esto ya se puede transportar a la sangre, ¿sí? Vamos a poner por aquí un vaso sanguíneo. Sí, vamos a poner que por aquí está el vaso sanguíneo. Y bueno, estos ácidos grasos, como les mencioné, van a salir por un transportador, ¿sí? Van a salir por un transportador. El glicerol también va a salir por otro transportador que es específico. Creo que, si no me equivoco, es una acuaporina. No recuerdo qué número de acuaporina es. Pero el glicerol también va a pasar a la sangre para dirigirse hacia el hígado, que es donde principalmente se necesita energía. También pueden ir al músculo, ¿sí? Porque el músculo también necesita de ácidos grasos para llevar a cabo la beta oxidación y realizar trabajo. Ahora, una vez que entran aquí, pues los ácidos grasos, si se fijan, de hecho son liposolubles. Estos no son tan solubles en el agua, no son solubles en el agua. Entonces, ¿cómo se pueden transportar por la sangre? Bueno, aquí los ácidos grasos se tienen que pegar a una proteína que es la albúmina. Y a través de la albúmina se van a transportar. Y por otro lado, el glicerol, ese sí no ocupa de un transportador, de una proteína transportadora, porque el glicerol sí es bastante soluble. Tiene 3 carbonos y tiene un hidroxilo en cada carbono. Entonces es muy soluble en agua. Entonces, básicamente, este es el proceso por el que se empiezan a movilizar los triglicéridos. Una vez que se ocupa energía, porque tal vez la persona está en ayuno o está haciendo ejercicio, o tiene ambos, porque a veces hay personas que, por ejemplo, no cenan, tuvieron su última comida en la cena, se despiertan en la mañana y en lugar de desayunar, hacen ejercicio. Y entonces aquí tienen las dos condiciones, un ayuno, que no es tan prolongado, pero a final de cuentas están ayunas, y está llevando a cabo el ejercicio, lo cual pues es muy bueno para disminuir para hacer ejercicio y para
y empezar a bajar de peso, generar algunas otras sustancias muy importantes que más adelante vamos a ver, pero bueno. Entonces este es el mecanismo por el que se empiezan a movilizar los triglicéridos. Muy bien, hasta este punto pues ya terminamos con la movilización de los triglicéridos, ¿sí? Aquí se muestra, por ejemplo, todo este esquema que les puse, aunque un poco más organizado, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, la producción del AMP cíclico por los receptores. Aquí podemos ver que ya se activa la proteína quinasa A, fosforila la perilipina, fosforila la hormona, a la lipasa sensible hormona. Y entonces van a llevar a cabo básicamente la hidrólisis del triacilglicerol a 3 ácidos grasos y una molécula de glicerol. Listo. Así terminamos la movilización de los triglicéridos. Muy bien. Aquí se muestra el proceso de reacciones, todo el conjunto de reacciones que tiene que sufrir el glicerol para convertirse a gliceraldehído 3-fosfato, para de aquí convertirse en piruvato o convertirse en glucosa, ¿sí? Dependiendo de lo que necesite el hígado o los demás tejidos, ¿sí? Primero el glicerol pues se tiene que fosforilar, ¿sí? Porque recuerden que el gliceraldehído 3-fosfato tiene un grupo fosfato. Entonces tiene que fosforilar en el carbono 3. En este caso, la glicerol quinasa, utilizando ATP, va a fosforilar al glicerol y va a generarnos el glicerol 3-fosfato. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué sigue? Una oxidación. ¿De qué? Del hidroxilo de en medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque enzima, ¿qué enzima lo va a llevar a cabo? La glicerol fosfato deshidrogenasa. Como es una deshidrogenasa, pues vamos a tener que ocupar un equivalente de reducción, pero en su forma oxidada para que este se reduzca de NAD a NADH. Y esta oxidación nos va a generar la dihidroxiacetona, que básicamente es la misma estructura, pero es con este grupo hidroxilo oxidado, ¿sí? Una vez que tengamos la dihidroxiacetona, nosotros ya sabemos que esta es una reacción, de hecho esta es una reacción de la glucólisis, la conversión de dihidroxiacetona fosfato a gliceraldehído 3-fosfato. Y esto lo lleva a cabo la triosa fosfato isomerasa, que es una enzima, como les menciono, de la glucólisis, ¿sí? Y bueno, a partir de aquí, el gliceraldehído 3-fosfato puede seguir dos caminos. Irse a generar piruvato y después convertirse en acetilcoenzima A, etcétera, o irse a generar glucosa por gluconeogénesis. Pero bueno, eso dependerá de lo que se necesite, como les menciono, ¿sí? Entonces este es el destino del glicerol. Los ácidos grasos pues pueden ir al hígado, generar beta-oxidación para producir energía, generar cuerpos cetónicos en el hígado, y bueno, también se pueden ir a otros tejidos como los músculos, algunos tejidos periféricos que no son músculos ni tejido adiposo, para generar energía también. Aquí se muestra de la misma manera ese esquema, ¿sí? Entran los ácidos grasos y el glicerol a la célula del hígado. El glicerol se puede utilizar para generar glucosa, ¿sí? A través del proceso de gluconeogénesis. Aquí se ve, la glucosa después puede pasar a circulación para llegar a otros tejidos que dependen exclusivamente de glucosa. Por ejemplo, el cerebro es uno de esos que que prefiere la glucosa antes que otras sustancias. Y bueno, los ácidos grasos pueden someterse a la mitocondria, pueden entrar a la mitocondria para sufrir beta-oxidación y generar acetilcoenzima A, que este puede generar ATP indirectamente por la generación de NADH y FADH2. Pero bueno, recuerden que el exceso de acetilcoenzima A nos lleva a la generación de cuerpos cetónicos, donde los cuerpos cetónicos pueden entrar a la circulación, migrar a otras células del organismo, como las células musculares cardíacas, renales y del cerebro, ¿sí? Que son las más importantes y las que mejor emplean los cuerpos cetónicos. Y bueno, ya dentro de estas células, los cuerpos cetónicos se vuelven a convertir a acetilcoenzima A, entran al ciclo de Krebs, esta acetilcoenzima A, y generan energía, ¿sí? Entonces aquí podemos ver una integración de varias vías ya, la gluconeogénesis, la movilización de triglicéridos, la generación de cuerpos cetónicos, la beta-oxidación, la cetólisis, que vendría siendo la utilización de los cuerpos cetónicos para generar ATP, o sea, para convertirlo en acetilcoenzima, y básicamente, ¿sí? Y bueno, aquí nada más es una imagen que trata de ilustrar lo que ocurre en el caso de la diabetes, por ejemplo, donde hay una resistencia a la insulina que no permite el aprovechamiento de la glucosa por las células, ¿sí? No puede entrar glucosa al tejido adiposo porque hay resistencia a la insulina. Hay resistencia a la insulina, que eso lo vamos a ver la próxima clase en fisiopatología.
La resistencia a la insulina hace que la glucosa no pueda entrar en el tejido adiposo, y en el hígado no necesariamente bloquea su acceso, porque el hígado no tiene, tiene transportadores de glucosa que son independientes de la insulina. Es decir, el hígado puede transportar glucosa aunque no haya insulina, pero sí afecta muchas funciones metabólicas, porque la insulina aún así contribuye con algunos efectos metabólicos a las células del hígado. Entonces, bueno, como no hay insulina, ¿sí?, se empiezan a movilizar ácidos grasos. Esos ácidos grasos llegan al hígado. En el hígado, ¿sí?, empieza a ocurrir la beta-oxidación, aumenta el nivel de acetilcoenzima A. Como les digo, como les mencioné hace unas clases, las clases previas, si no hay un cierto nivel suficiente de oxalacetato, este exceso de acetilcoenzima A no se puede incorporar al ciclo de Krebs, y por ende se tiene que ir a la conversión de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se forman, empieza a aumentar el pH sanguíneo, a disminuir, cae el pH sanguíneo, se acidifica básicamente, y bueno, esto después puede llevar a un coma o a la muerte, ¿sí? Y bueno, ¿esto por qué no ocurre en las personas que ayunan? Porque todo esto está más regulado en una persona normal, con un metabolismo normal, que con una persona que tiene diabetes, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, los que lleven conmigo fisiopatología lo van a ver en esa clase. Muy bien, vamos a continuar ahora con la movilización del colesterol, porque también es importante saber cómo se transporta el colesterol, y sí, básicamente cómo se transporta el colesterol. Es muy importante saber eso, para que puedan entender más adelante cuando lleven bioquímica clínica los parámetros de las lipoproteínas, o por qué le dicen el colesterol malo, el colesterol bueno, etcétera. Bueno, básicamente el colesterol, déjenme hago un dibujito, pongo otra vez la presentación, voy a hacer un dibujo antes de ver esa tabla. Vamos a meternos con un dibujo. Básicamente el colesterol, y de hecho también los triglicéridos, algunos triglicéridos de la dieta, como ya vimos los kilomicrones, se transportan en lipoproteínas, ¿sí? Son proteínas para transportar lípidos. ¿Qué transportan estas lipoproteínas? Bueno, estas lipoproteínas transportan triglicéridos y colesterol, ¿sí? ¿De qué se componen estas lipoproteínas? Bueno, básicamente de fosfolípidos de la célula, provenientes de la célula que está sintetizando estas lipoproteínas, que normalmente son las células del intestino o las células del hígado. En el caso de las células del intestino, pues son los kilomicrones. En el caso de las células del hígado, tenemos al LDL, al HDL y al VLDL. Bueno, tenemos principalmente al VLDL y al HDL. Ahorita van a ver por qué nada más esos dos. Y bueno, las lipoproteínas se componen de fosfolípidos de la membrana de la célula que los produjo y de un componente proteico, ¿sí? De una proteína, sí, normalmente de un cierto conjunto de proteínas, pero son poquitas, ¿sí? Aquí las proteínas pues aportan solubilidad y actúan como una señal para que las células que necesitan lípidos puedan utilizar receptores contra estas proteínas y provocar un fenómeno de endocitosis sobre estas lipoproteínas y puedan captar los lípidos que están en estas. ¿Por qué no pueden entrar por un transportador? Porque son lipoproteínas muy gigantes, ¿sí? Son vesículas muy grandes que no podrían entrar por un transportador. Por eso la única manera de que entren en una célula es por endocitosis. Muy bien, entonces aquí las proteínas actúan para proporcionar solubilidad y actuar como una señal. Muy bien. Ahora, estas lipoproteínas, ¿sí?, se sintetizan ¿en dónde? Como les mencionaba, se sintetizan en el hígado y el intestino. Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar cómo es este camino que siguen las lipoproteínas. Todo inicia, vamos a empezar desde el colesterol de la dieta, que como les digo, contribuye con una buena parte del colesterol que tenemos en el organismo. Si empezamos con el colesterol de la dieta, entonces tendríamos que empezar en el intestino. En el intestino ya vimos que luego de que se empiezan a metabolizar digerir los lípidos y se absorben, se generan los kilomicrones. Los kilomicrones, ¿sí? Los kilomicrones básicamente se componen de estos fosfolípidos y tienen dentro de su estructura una proteína muy importante que es la ApoB48, ¿sí? Es una de las proteínas más importantes que tiene en su estructura. Los kilomicrones, como ya vimos, van a primero circular la linfa, después atravesar la sangre, ¿sí? Una vez que se junte la linfa con la sangre,
Y bueno, una vez que vayan por la sangre, conforme vayan pasando por los tejidos periféricos, recuerden que los tejidos periféricos tienen las lipoproteína lipasa, que estas dijimos que iban a hidrolizar triglicéridos, entonces le van a empezar a quitar contenido de triglicéridos. Los kilomicrones se caracterizan porque transportan triglicéridos y colesterol, ¿sí? Pero transportan muchísimo más triglicéridos. Así, ahí le voy a poner rayado que transportan más triglicéridos. Entonces, además lo voy a poner así como una gráfica, así. Vamos a ponerlo así. Transportan más triglicéridos que colesterol. Entonces, conforme van pasando por los tejidos, los kilomicrones van perdiendo contenido de triglicéridos porque las lipoproteínas lipasas van hidrolizando estos triglicéridos. Y entonces empiezan a perder triglicéridos y empieza a aumentar la proporción, mejor dicho, a reducir la proporción triglicérido-colesterol, ¿sí? A estas estructuras que resultan luego de la pérdida de triglicéridos por estas enzimas, se conocen como kilomicrones remanentes, ¿sí? Y estos kilomicrones remanentes siguen teniendo algo de triglicéridos, siguen teniendo colesterol, pero ahora se invierten los papeles y suelen tener más colesterol, ¿sí? Y bueno, estos kilomicrones remanentes después son captados en el hígado, ¿sí? Para que este colesterol que tienen los kilomicrones remanentes lo capte el hígado y el hígado sintetice sus propias lipoproteínas y manda este colesterol a los otros lados del organismo, ¿sí? Que lo necesitan. En este caso, los kilomicrones remanentes van a llegar al hígado y en el hígado va a ocurrir también, como mencionamos, cuando se captan estos triglicéridos y el colesterol, el hígado de los triglicéridos los va a volver a hidrolizar y volver a sintetizar, ¿sí? Aquí entonces va a haber una síntesis de triglicéridos, el colesterol que captó lo va a tener también lo van a tener las células del hígado, y estos triglicéridos que sintetizó el hígado y el colesterol que captó de la dieta, ¿sí? El hígado, lo van a enviar a los otros tejidos del organismo en forma de lipoproteínas de muy baja densidad, que se conocen como VLDL, ¿sí? Estas lipoproteínas se caracterizan porque en su estructura presentan a la proteína ApoB100 y a la proteína ApoB ApoE, no ApoB, nada más ApoE. Tienen esas dos proteínas. Las lipoproteínas de muy baja densidad también transportan triglicéridos y colesterol, ¿sí? Y dentro de estos vuelven a transportar muchísimos más triglicéridos con respecto al colesterol, ¿sí? Se conoce como lipoproteínas de muy baja densidad porque tienen muy pocas proteínas. Lo que aporta densidad a estas lipoproteínas es el contenido de proteínas. En este caso, las lipoproteínas de muy baja densidad tienen muchos triglicéridos y colesterol con respecto a la cantidad de proteína que hay, ¿sí? Entonces, bueno, estas lipoproteínas de muy baja densidad se empiezan a transportar por la sangre, van atravesando los tejidos y al igual que con los kilomicrones, van sufriendo hidrólisis de triglicéridos por las lipoproteína lipasa, ¿sí? Como la que estábamos viendo de este lado. La lipoproteína lipasa de los tejidos va empezando a hidrolizarle triglicéridos de tal manera que el contenido de triglicéridos con colesterol otra vez se empieza a equilibrar como pasó con los kilomicrones remanentes. Ahora se empiezan a invertir, empieza a bajar el contenido de triglicéridos y por ende el contenido de colesterol se mantiene igual, pero la relación ya no es la misma. Entonces aquí, luego de esta hidrólisis de los triglicéridos, se generan unas proteínas que se conocen como IDL, que son lipoproteínas de densidad intermedia, ¿sí? Y en este caso, los triglicéridos y el colesterol ya no tienen la relación tan brusca que tenían, donde había uno más que el otro. Aquí suelen tener proporciones más o menos parecidas, o variables. Son muy variables, pero no suele haber uno predominando por mucho, como en las otras, como los kilomicrones o las de muy baja densidad. Entonces, bueno, pero bueno, se dice que aún así normalmente suele predominar el colesterol en estas lipoproteínas de densidad intermedia, aunque no por mucho. Estas lipoproteínas de densidad intermedia
Algunas de estas lipoproteínas vuelven al hígado, ¿sí? Para que el hígado las capte, vuelva a incorporarles otros lípidos y las vuelva a mandar a la sangre o las degrade, ¿sí? Al colesterol que captó, lo utilice para sintetizar otras cosas, etcétera. Pero se dice que un 50% de estas lipoproteínas son captadas por el hígado de vuelta y otro 50%, ¿sí? Permanece en circulación, donde al seguir perdiendo triglicéridos por la misma enzima, la lipoproteína lipasa, posteriormente se va a convertir en la LDL, que vendría siendo la lipoproteína de baja densidad. ¿Sí? Aquí ya tenemos una predominancia, ¿sí? Sí hay triglicéridos, pero ya predomina literalmente el colesterol. El colesterol es el que manda, por así decirlo, ahí. ¿Sí? Entonces, bueno, en la LDL tenemos una proteína muy importante como componente que vendría siendo la ApoB100. ¿Sí? Y bueno, el LDL ya después de esto puede utilizarse, ¿sí? Como el LDL es el principal transportador de colesterol, el LDL ya puede ser captado por otros tejidos para entregarles colesterol, porque muchos tejidos, la gran mayoría de tejidos no sintetiza colesterol, ¿sí? La gran mayoría no sintetiza colesterol. Los órganos que sintetizan colesterol predominantemente son el hígado y el intestino. Entonces, bueno, una vez que se forma el LDL puede empezar a repartir el colesterol, ¿sí? A los tejidos periféricos, ¿sí? Cualquier tejido que no sea intestino ni hígado, ¿sí? Y bueno, ya repartiendo el LDL básicamente se va a encargar de repartir el colesterol a los tejidos periféricos. Y listo, ahí se termina todo, ¿sí? Al menos con el LDL. Ahora, estos tejidos periféricos, obviamente, pues tienen colesterol en sus membranas, etcétera, porque ustedes ya saben que el colesterol es un componente muy importante de las membranas. Pero, ¿qué pasa cuando una célula se muere y su membrana pues ya no se ocupa, ¿sí? ¿Qué pasa con el colesterol que se libera de la muerte de esta célula? ¿Sí? Porque este colesterol puede surgir por la muerte de la célula o puede surgir porque la célula de manera normal está constantemente remodelando su membrana y pues está aventando colesterol porque ya no le sirve, está quitando colesterol y pone menos o pone más, pero el colesterol lo está aventando, ¿sí? ¿Qué pasa con ese tipo de colesterol? ¿Qué pasa con el colesterol de las células muertas? ¿Qué pasa con el colesterol de las células que están en remodelación de su membrana? Bueno, ese colesterol que avienta en esos tejidos periféricos es captado por una lipoproteína que se conoce como HDL, ¿sí? Que es la lipoproteína de alta densidad. La HDL, ¿sí? Empieza a captar todo el colesterol que viene de los tejidos periféricos y lo lleva de vuelta al hígado, ¿sí? Lo lleva de vuelta al hígado, donde el hígado lo capta, puede utilizar el colesterol del HDL para sintetizar sales biliares, para, no sé, puede sintetizar muchas cosas, ¿sí? Pero el punto es que el HDL aquí lo que está haciendo es hacer el papel contrario a la LDL. El LDL está repartiendo el colesterol desde el hígado a los tejidos periféricos. El HDL hace lo contrario. Reparte el colesterol de los tejidos periféricos que va recolectando por su trayecto de vuelta hacia el hígado. Por eso se dice que el HDL es el colesterol bueno, porque este colesterol es el que viene, esta lipoproteína es la que viene, recolecta todo el colesterol de los tejidos para que no se llegue a acumular una gran cantidad de colesterol en sangre, ¿sí? Que podría conducir al desarrollo de aterosclerosis y, bueno, previene de hecho el desarrollo de aterosclerosis, niveles altos de HDL. Y por otro lado, al LDL se le considera el colesterol malo, porque el LDL tiene altos niveles de colesterol y si permanece mucho en sangre, y si hubiera inflamación crónica, se podría empezar a acumular y conducir al desarrollo de aterosclerosis. Entonces, bueno, básicamente así es como empieza o se lleva a cabo este equilibrio entre todas las lipoproteínas. Ahora también el HDL, en lugar de ir al hígado, perdón, puede transferirle algo de colesterol al LDL. Eso también puede ocurrir. No se saben muy bien los mecanismos por el que ocurre esto, pero puede hacerlo, ¿sí? Puede transferirle algo de colesterol al LDL, y el LDL, como ustedes ya saben, puede entregar colesterol a los tejidos periféricos.
Y entonces aquí terminaría básicamente como que esta dinámica que hay. ¿Más o menos? Ahora, ¿por qué se conocen como proteínas de alta densidad? Porque tienen un alto nivel de proteínas en su estructura con respecto a la cantidad de lípidos que tiene. Vamos a analizar las estructuras. Aquí tenemos los kilomicrones, la VLDL, el IDL, el LDL y el HDL. Aquí nos vamos a centrar en este caso en los porcentajes que tienen especialmente de triglicéridos, ésteres de colesterol, que es la forma en la que normalmente se transporta el colesterol libre y las proteínas, ¿sí? Si ustedes se fijan, conforme aumenta la densidad, también está aumentando, ¿qué cosa? El porcentaje de proteínas que cada una tiene en su estructura. Por eso se le conocen como de alta densidad, porque conforme aumenta el nivel de proteínas, ¿sí? El radio de proteínas, el porcentaje de proteínas, empieza a aumentar la densidad, porque recuerden que las proteínas tienen densidades elevadas porque tienen muchos átomos muy pesados, ¿sí? Nitrógeno, oxígeno, azufre. Entonces, suelen aportar con mucha densidad. En el caso del colesterol, los triglicéridos y los ésteres de colesterol, bueno, en el caso de los triglicéridos, podemos ver que las lipoproteínas que tienen más triglicéridos, ¿quiénes son? La VLDL y los kilomicrones, ¿sí? Y en el caso del colesterol, ¿sí? Y los ésteres de colesterol, en el VLDL podemos ver que la proporción de colesterol contra triglicéridos, ¿sí? ¿Sí? Si sumamos el 5, vamos a sumar la cantidad más alta, que vendría siendo 10 y 15, ¿sí? Sería el 25% de colesterol, tanto en colesterol libre como en ésteres de colesterol. Ese 25% como quiera no se compara a la cantidad más alta que vendría siendo 65. O sea que el VLDL está abundante de triglicéridos. El IDL, si ustedes se fijan, aquí ya empezamos a disminuir la cantidad. Aquí tenemos 22% de triglicéridos y contra un 38% de colesterol. En las dos formas. Aquí ya empieza a haber un poco más de colesterol. Luego en LDL ya no tenemos casi nada de triglicéridos y tenemos más de colesterol, ¿sí? Y en HDL tenemos muy poco de los demás, porque este nada más se va a encargar de transportarlos de regreso. Ok, la estructura de las lipoproteínas. Como se fijan, aquí se puede ver los fosfolípidos que conforman esas lipoproteínas, donde estos fosfolípidos pues, provienen de las células que las sintetizan, de las membranas en algunos casos, y en algunos casos del retículo endoplásmico. Aquí podemos ver el colesterol no esterificado, que vendría siendo el colesterol libre, que está formando parte de la membrana de la lipoproteína, y el colesterol esterificado, ¿sí? Que está en la parte interna principalmente. Y podemos ver cómo la lipoproteína está recubriendo la proteína, perdón, el componente proteico, en este caso la ApoB100, está recubriendo la lipoproteína para que mantenga esta estructura bien organizada y sea más soluble, ¿sí? En agua. Pero bueno, vamos a avanzar. Aquí tenemos ese trayecto de las lipoproteínas que les acabo de mencionar, pero nos lo vamos a saltar porque pues, ustedes ya lo vimos en teoría, más o menos. Y bueno, vamos a enfocarnos un poquito en esto. Aquí, esta imagen ilustra el proceso por el que se capta el LDL en las células que lo necesitan. Por ejemplo, las células, para poder captar este LDL, primero tienen que, para empezar tenemos al LDL aquí, que tiene la proteína ApoB100, ¿sí? La célula, que lo que necesita el colesterol, tiene que tener en su membrana receptores de LDL que reconocen a la proteína B100, ¿sí? Tiene que tener receptores. Entonces, una vez que el LDL se une, ¿sí? Con estos receptores a través de la proteína ApoB100, ¿sí? Como lo podemos ver aquí en el número 2, aquí, se une el LDL a estos receptores y si se fijan, justo donde están colocados estos receptores existen aquí unas rayitas aquí abajo, estas que estoy aquí rayando. Estas son unas proteínas que recubren esa parte de la membrana por abajo, ¿sí? Que se conocen como clatrina. La clatrina, cuando se unen los receptores de LDL con el LDL, promueven el proceso de endocitosis mediada, bueno, promueven la endocitosis. Esta endocitosis se conoce como endocitosis mediada por receptor, porque gracias a que hay un receptor, porque es la unión del receptor con su ligando la que va a promover este fenómeno. Y bueno, lo demás ya no me voy a meter en muchos detalles, ¿sí? No, nada más quiero que recuerden esto, que la entrada del colesterol a la célula diana está
delimitada por los receptores de LDL y se da a través de endocitosis, ¿sí? Vamos a avanzar porque ya tenemos que terminar. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco del metabolismo de ácidos grasos, ¿sí? Ok. Vamos a avanzar. Primero, vamos a empezar hablando de la regulación de los ácidos grasos y, bueno, en el caso de la regulación de los ácidos grasos, quiero destacar a una proteína que es que va a haber va a ocurrir la regulación principalmente sobre la acetil coenzima carboxilasa. Entonces, aquí la regulación va a ocurrir sobre esa enzima. Vamos a hablar un poco de eso entonces. Aquí está. Ok. Si ustedes recuerdan, el proceso de la síntesis de los ácidos grasos comenzaba con la síntesis de malonilcoenzima A utilizando acetilcoenzima A, ¿sí? A través de una reacción de carboxilación. Nosotros tenemos el acetilcoenzima A que con bicarbonato se convierte a malonilcoenzima A. ¿Con qué enzima? Pues con este que ya mencionamos, la acetilcoenzima carboxilasa. Muy bien. Utilizando esta enzima, pues se lleva a cabo la síntesis de malonil, que esta va a ser la molécula que va a estar donando los dos carbonos constantemente en el ciclo de síntesis del ácido graso hasta que completemos los 16 que siempre se tienen que formar. Muy bien, aquí de hecho lo vemos en la imagen. ¿Sí? El acetilcoenzima A, por medio de la acetilcoenzima carboxilasa se convierte en malonil y gracias al ácido graso sintasa, que es el complejo multienzimático, pues se lleva a cabo la síntesis de palmitato. Muy bien. En este caso, el palmitato se fue al retículo endoplásmico liso para hacerse todavía más largo. De palmitato se hizo a estearato y luego a oleato, ¿sí? Y luego estos ácidos grasos se esterificaron en el glicerol para generar el triacilglicerol, ¿sí? Eso está ocurriendo en el hepatocito, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿de dónde provino este acetilcoenzima A? Recuerden que veíamos en la síntesis de los ácidos grasos que el acetilcoenzima A de la mitocondria se salía hacia el citoplasma en forma de citrato, ¿sí? El citrato pues, proviene del ciclo de Krebs de la mitocondria. Muy bien. Aquí la regulación más importante ocurre en esta enzima que tenemos, la acetilcoenzima carboxilasa. Déjenme pongo una diapositiva para poder esquematizar eso de mejor manera. Muy bien. Vamos a enfocarnos entonces en esa enzima. La acetilcoenzima carboxilasa. Y bueno, la voy a poner 2 veces. Acetilcoenzima carboxilasa. ¿Sí? Vamos a tener 2 versiones de la acetilcoenzima carboxilasa. Una forma inactiva y una forma activa. ¿Sí? ¿Quién es la que hace que es... vamos a suponer que tenemos nuestra acetilcoenzima carboxilasa en el hígado activa. ¿Quién es la proteína que viene y regula que ésta se inactive para que no haya más síntesis de ácidos grasos? Bueno, aquí tenemos como la proteína más importante a la proteína AMPK, ¿sí? Que AMPK viene de quinasa dependiente de AMP, ¿sí? Quinasa dependiente de AMP, quinasa. Muy bien, el AMPK va a venir y va a llevar a cabo una fosforilación. Esta fosforilación sobre la acetilcoenzima carboxilasa, ¿sí? Sobre la acetilcoenzima carboxilasa, hace que se vuelva inactiva. Es decir, aquí hay una regulación a través de modificaciones covalentes, ¿sí? Le pone un grupo fosfato y ya se inactiva. Ahora, también hay una enzima que me puede quitar ese grupo fosfato y me la regenera a la forma activa. Esta es la proteína fosfatasa A2, ¿sí? Que más adelante vamos a ver que esta proteína fosfatasa se activa gracias a la insulina, porque la insulina promueve la síntesis de los ácidos grasos, ¿sí? La lipogénesis. Entonces, bueno, ¿quién activa por otro lado a AMPK?
AMPK es un regulador del metabolismo energético. AMPK se activa cuando hay muy poca energía. Entonces, si tenemos muy poca energía, no tiene sentido sintetizar ácidos grasos, porque para sintetizarlos ocupamos energía. Entonces, cuando hay muy poca energía, AMPK se activa y fosforila la acetilcoenzima carboxilasa para que no se dé la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Porque esto consumiría más energía. Entonces, ¿quiénes son las moléculas que activan AMPK? Pues para empezar, el AMP, porque por eso se llama AMPK, quinasa dependiente de AMP. Los niveles elevados de AMP empiezan a unirse, ¿sí? El AMP en concentraciones elevadas empieza a unirse a la proteína AMPK, la activa y entonces la proteína AMPK viene y fosforila, ¿sí? Pero también puede ser, bueno, esto a nivel positivo, ¿sí? O sea, el AMP activa la AMPK. Pero por otro lado, cuando hay niveles elevados de ATP, ¿sí? El ATP ejerce un efecto negativo, la inhibe para que no se dé la fosforilación. Si hay suficiente ATP, pues sí puede haber síntesis de ácidos grasos, ahí no hay problema. ¿Más o menos? Ok, ahora, en el que hace la proteína fosfatasa, se me olvidó mencionarlo. Bueno, la proteína fosfatasa pues hace una desfosforilación, ¿sí? Hace lo contrario a la AMPK. Y entonces vamos a tener estas dos formas de la proteína dependiendo de si está fosforilada o no fosforilada. Muy bien, la proteína acetilcoenzima carboxilasa, pues ya sabemos que cuando está activa nos va a producir, pues va a promover la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Va a hacer que se pueda seguir generando malonil, que al final de cuentas eso va a conducir al aumento en la síntesis de palmitoil, ¿no? Que es el ácido graso en su forma final de 16 carbonos. Bueno, también existe una regulación por retroalimentación negativa donde el palmitoil puede venir, se une a la acetilcoenzima carboxilasa, no va a fosforilar, pero se va a unir, ¿sí? Por un sistema de control alostérico negativo y va a inducir un efecto negativo para disminuir su actividad, ¿sí? Y bueno, también el palmitoil a su vez ejerce un efecto negativo sobre la translocasa de citrato, es decir, la proteína que se encargaba de transportar un citrato desde la mitocondria hacia el citoplasma para llevar a cabo la síntesis de ácidos grasos. Entonces va a bloquear que se transporte la acetilcoenzima en forma de citrato, que esté de hecho tan activa la acetilcoenzima carboxilasa, y también nos va a bloquear la actividad de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que si ustedes recuerdan es una enzima que está implicada en la vía de las pentosas, porque gracias a esta enzima ocurre la vía de las pentosas y en la vía de las pentosas se nos genera el NADPH que se necesita para la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Entonces, por eso es importante ver toda esta regulación. Aquí ya empezamos a unir varias vías metabólicas en una. Ahora, el acetilcoenzima carboxilasa, en su forma activa, pues nosotros sabemos que empieza a aumentar los niveles de malonil, ¿no? Que al final de cuentas esa es la reacción que cataliza la formación de malonil coenzima A. Bueno, el malonil coenzima A, ¿sí? Nomás por mencionar la relación con la beta-oxidación, cuando hay niveles elevados de malonil coenzima A, el malonil coenzima A puede venir y bloquea la acilcarnitina transferasa 1, que si ustedes recuerdan es la enzima que le pone la carnitina intercambiando la coenzima con el ácido graso que se va a empezar a oxidar en la beta-oxidación, ¿sí? La beta-oxidación. Entonces, por eso no pueden ocurrir las dos vías al mismo tiempo, porque si está apagada, ¿sí? Si está apagada la acetilcoenzima carboxilasa, no se da la formación de malonil y por ende no puede haber síntesis de ácidos grasos. Y si está prendida la acetilcoenzima carboxilasa, aumenta los niveles de malonil y no puede haber beta-oxidación de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque la enzima encargada de transportarlos utilizando el sistema de la carnitina no está funcionando, está disminuida en actividad. Por eso no pueden darse los dos procesos de beta-oxidación y biosíntesis de ácidos grasos. ¿Sí? Aquí vemos eso. Esto que les acabo de dibujar. Y bueno, aquí quiero recalcar algo. El citrato también puede ejercer un efecto positivo sobre la carboxilasa. Aun cuando la carboxilasa esté en su forma inactiva porque está fosforilada, si se le une citrato, porque aumentaron mucho las concentraciones de citrato, a lo mejor hay un exceso de citrato porque hay muchos carbohidratos, ¿sí? Si hay un exceso de citrato,
el citrato puede salir de la mitocondria al citoplasma y, aunque esté fosforilada la carboxilasa, si se le une, ejerce un efecto alostérico positivo, de tal manera que de estar inactiva, ahora va a estar parcialmente activa. No va a estar en su forma completa, pero va a estar parcialmente activa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver eso. Aquí está en su forma parcial, activa, desfosforilada y altamente fosforilada. Podemos ver cómo, conforme aumenta la concentración de citrato, independientemente de en qué situación esté, en qué estado esté, siempre va a la alza la actividad. Pero qué tan alto está dependerá de si está desfosforilada o altamente fosforilada. Como es, por ejemplo, en esta gráfica, en esta gráfica rosa, se ve que está altamente fosforilada, ¿sí? Altamente fosforilada nos pone la enzima en su forma inactiva. Pero conforme aumenta la concentración de citrato en el eje de las X, podemos ver que aún así el comportamiento va hacia la alza. Ahora, acá tenemos a la enzima totalmente desfosforilada, ¿sí? La tenemos desfosforilada y entonces aquí tiene su actividad completa. Y si se le pone citrato, todavía aumenta un poco más. Entonces, de manera global, juntando los dos comportamientos de altamente fosforilado y de fosforilado, podemos llegar al comportamiento intermedio, que es la forma parcialmente activa. Entonces, aquí tienen que tener en cuenta eso. El citrato es un regulador positivo de la acetilcoenzima carboxilasa. Y bueno, ya para terminar, vamos con la regulación de la biosíntesis del colesterol, que ya es lo último. Entonces, bueno, aquí la regulación de la biosíntesis del colesterol está un poco medio compleja. Bueno, no está compleja, la verdad, pero bueno. Tienen que tener un poquito de conocimientos acerca de biología molecular, pero no se preocupen, yo se lo voy a explicar. Déjenme nada más pongo una diapositiva. Y bueno, ahí vamos. Así, listo. Ok. Bueno, déjenme nada más cambio. Ok. Bueno, la regulación de la biosíntesis del colesterol principalmente ocurre sobre la enzima hidroximetilglutaril o enzima reductasa, porque recuerden que esa enzima es la que cataliza el paso, ¿sí?, de conversión de hidroximetilglutaril coenzima A mevalоnato, que es el paso determinante para la síntesis de colesterol. Entonces aquí lo voy a encerrar, ¿sí? Entonces la regulación de la biosíntesis del colesterol está principalmente sobre esa enzima, porque es la más importante. Entonces hay varios sistemas de regulación sobre esa enzima, ¿sí? Esta es una enzima, es una proteína, ¿verdad que sí? Todas las proteínas, si ustedes recuerdan sus clases de Biocell, donde supongo que lo vieron un poco básico, todas las proteínas, toda la información para sintetizar proteínas está en el DNA, ¿sí? En el DNA ahí tenemos un gen para cada proteína, ¿sí? Bueno, esto no es 100% real. O sea, sí tenemos un gen para cada proteína, pero a veces puede haber un gen para más proteínas, una o más proteínas. Pero bueno, este gen, ¿sí?, que contiene la información para la síntesis de una proteína, se transcribe y me genera un RNA mensajero, donde este RNA mensajero, esto está ocurriendo en el núcleo, ¿eh? Este RNA mensajero sale del núcleo y se va al citoplasma, y en el citoplasma el RNA mensajero se traduce y me genera la proteína, ¿sí? Vamos a suponer, tenemos un gen, tenemos el gen de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, ¿sí? Este me generaría, por ende, un RNA mensajero con la información para sintetizar a la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, y este RNA mensajero que tiene esa información sale al citoplasma, ¿sí?, y me genera la enzima ya en su forma final, ¿sí? Básicamente es lo mismo. Muy bien. En el caso de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, tenemos un sistema de regulación a nivel de RNA mensajero, ¿sí? Por ejemplo, el RNA mensajero, para sintetizar a la proteína, el RNA mensajero de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa, para sintetizar a esta proteína, está sometido a regulación, ¿sí? Cuando hay niveles disminuidos de colesterol, ¿sí?, en la concentración de colesterol de la célula, especialmente de los hepatocitos, cuando disminuye la concentración intracelular de colesterol, ¿sí?, básicamente se activa o se promueve la unión de una proteína con
Bueno, lo voy a resumir. Se promueve la transcripción de este RNA mensajero, ¿sí? Recuerden que aquí, el proceso de aquí a aquí es la transcripción. Se promueve la transcripción del gen de la hidroximetilglutaril coenzimada reductasa a su RNA mensajero correspondiente, para que éste después pueda salir al citoplasma y se dé la traducción. Y entonces haya más proteína. Entonces, cuando disminuyen las concentraciones intracelulares de colesterol, se promueve la transcripción de este gen, de tal manera que pues, se aumenta la concentración de RNA mensajero. Pero bueno, ¿qué proteína es la que promueve que se dé la transcripción en este caso? Tenemos una que se conoce como SREBP, que sus siglas hacen alusión a proteína, ¿sí? Proteína de unión al elemento, al elemento regulador, no lo ponerás mejor, proteína de unión al elemento regulador de esteroles, ¿sí? Proteína de unión al elemento regulador de esteroles, ¿sí? ¿Qué es eso de proteína de unión al elemento regulador de esteroles? Bueno, aquí tenemos que enfocarnos un poquito en el gen de la hidroximetilglutaril coenzimada reductasa. Ustedes imagínense que aquí tienen el ADN donde está, esa porción de ADN donde está el gen. Vamos a suponer que de aquí, de estos, aquí, bueno, obviamente aquí tenemos pares de bases, ¿no? Esos pares de bases son la información para hacer el gen. Vamos a suponer que de aquí para acá es toda la información en pares de bases para la síntesis del RNA mensajero de la hidroximetilglutaril coenzimada reductasa, ¿sí? Este vendría siendo el gen. Y bueno, antes del gen, normalmente todos los genes, antes de la información para la síntesis del RNA mensajero, tienen una zona que se conoce como región del promotor, ¿sí? En esa región del promotor se unen muchas proteínas para promover la transcripción, por eso se conocen como promotores, porque ahí se unen las proteínas para promover la transcripción. Esto lo van a ver ustedes mejor en biología molecular, por eso no me voy a meter mucho. Entonces, el SRBP, la proteína SRBP, se va a unir a un promotor, ¿sí? A una zona del promotor, ¿sí? Porque estos pares de bases que están aquí se llaman promotor, se va a unir al promotor del gen de la hidroximetilglutaril coenzimada reductasa, ¿sí? Este promotor, en el caso de los genes relacionados a la biosíntesis del colesterol, tiene un nombre en específico, ¿sí? Este promotor se conoce como SRE, que vendría siendo el elemento de respuesta a los esteroles, ¿sí? Elemento de respuesta a esteroles. Entonces, cuando hay niveles bajos de colesterol en la célula, se activa la proteína SRBP para que ésta venga y se una al promotor, ¿sí? Que se llama SRE, y active la transcripción de genes que están relacionados con la biosíntesis del colesterol, enzimas, transportadores, etcétera. ¿Sí? Una de estas enzimas pues, es la hidroximetilglutaril coenzimada reductasa. Cuando yo diga expresarse, ¿sí? Se expresa esto, se expresa lo otro, básicamente es que se da la transcripción y se da la traducción para generar la proteína, ¿sí? Eso es expresarse, ¿sí? Que se empieza a generar esa proteína porque ocurrió transcripción y traducción. Muy bien, entonces los niveles bajos de colesterol hacen que la proteína SRBP se una al elemento de respuesta al esterol, ¿sí? El elemento de respuesta al esterol, y bueno, se dé la síntesis del RNA mensajero y por ende aumente, ¿sí? Aumente esto y por ende aumente también la concentración de las proteínas y se puede dar la biosíntesis. Ahora, ok, vamos a suponer que ya se dio la síntesis, o sea, ya se dio la síntesis de la hidroximetilglutaril coenzimada reductasa, se empieza a dar la biosíntesis del colesterol, ya se generó mevalonato, se empiezan a generar los demás intermediarios de toda la vía de síntesis del colesterol. Bueno, muchos intermediarios de esta vía de síntesis pueden venir a generar un efecto de retroalimentación negativo, ¿sí? Bueno, lo voy a poner mejor. Bueno, lo voy a poner por acá y no en este rayador que está aquí. Ustedes ya saben que este RNA mensajero, para poder generar la proteína, tiene que traducirse, ¿sí? En los ribosomas. Bueno, existen algunas proteínas que pueden venir y frenar la traducción. Bueno, no proteínas, perdón. Metabolitos que pueden venir y disminuir la traducción, ¿sí? Principalmente metabolitos de la vía de síntesis del colesterol, ¿sí?
Metabolitos se les conoce como no esteroidales. No esteroles, ¿sí? Todavía no son esteroles, pero algunos metabolitos de la vía de síntesis pueden venir y disminuir la velocidad de traducción, de tal manera que no se traduzca tanto el RNA mensajero de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, ¿sí? Entonces ya llevamos dos mecanismos. Los metabolitos que se van a empezar a generar porque ya se está dando la biosíntesis y ya a lo mejor es mucha biosíntesis, pueden venir y disminuir la traducción. Cuando hay bajo colesterol puede promoverse la transcripción y la traducción de la hidroximetilglutaril y otras enzimas de la biosíntesis del colesterol. Entonces ahí ya llevamos dos. Faltan otros dos mecanismos que ya vamos a ver ahorita. Muy bien. Falta la degradación de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. La degradación de la... bueno, aquí nos tenemos que meter un poquito ya más con la estructura de la reductasa. Pero bueno, déjenme dibujo una membrana por aquí. La hidroximetilglutarilcoenzima reductasa es una proteína de membrana, ¿sí? Tiene dos dominios. Un dominio de membrana, ¿sí? Y un dominio, lo voy a poner así, citoplásmico. Acuérdense que la síntesis del colesterol ocurre en el retículo endoplásmico. Entonces, esto es una membrana del retículo endoplásmico. En el dominio de membrana se llevan a cabo todos los procesos que tienen que ver con la regulación de la biosíntesis del colesterol. Y en el dominio citoplásmico es donde ocurre la catálisis. ¿Sí? Es decir, ahí es donde se cataliza directamente toda la reducción de la hidroximetilglutarilcoenzima al mevalonato, etc. Recuerden que esta es la enzima. Esta es la HMG-CoA reductasa, ¿sí? Esa es la enzima, aunque esté muy fea, pero sí es esa. Entonces, existen algunos metabolitos, de nuevo, de la misma vía de la síntesis del colesterol, que pueden venir al dominio de membrana, ¿sí? Y bloquear que se dé la síntesis del colesterol. ¿Cuáles son esos metabolitos? Bueno, aquí tenemos al lanosterol y a la 25 hidroxicolesterol. Y bueno, estos metabolitos no se unen directamente a la membrana, sino que se unen primero a una proteína que se conoce como INSIC. Y INSIC ahora sí viene y bloquea pues la biosíntesis del colesterol en este punto en específico, ¿sí? La reducción de la hidroximetilglutarilcoenzima. Muy bien. Ahora, después tenemos la fosforilación, que la fosforilación es otro proceso que se puede dar para regular la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. Pero bueno, yo creo que con estas ya terminamos al menos la regulación más importante, que es la del SRBP. Aquí, bueno, yo muestro en esta presentación eso de la unión de la proteína SRBP a los genes que están implicados en la síntesis del colesterol, el gen de la hidroximetilglutarilcoenzima sintasa, la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, etc. ¿Sí? Entonces, el SRBP va a promover la transcripción y traducción de todos los genes que estén relacionados con la biosíntesis del colesterol.